Aquí estamos de regreso, señores, analizando la semana con Manuel Rojas. Gracias por la sintonía. Miren, el Partido Revolucionario Moderno tenía pautado pues la celebración con un evento para mostrar las obras que se han construido durante 5 años, de estos primeros 5 años que ya el 16 de agosto se cumplieron de la gestión del presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader, que no es un hombre de celebraciones, hay que recordar, o por lo menos hay que decirle a quienes no lo saben, que cuando Luis Abinader ganó la reelección en mayo del 2024, ni siquiera se hicieron actividades de celebración en ningún lugar. El presidente esa noche dio un discurso en la casa de su partido, PRM, pero no hubo celebraciones, porque el presidente dice él mismo que él es medio aburrido a veces, que no le gustan ese tipo de eventos. Y pues Luis le pidió a su partido suspender las celebraciones, recordando que es hora de seguir trabajando, a lo que el partido también le respondió y bueno, pues entendió que era pues el momento de suspender la actividad que ya había sido postergada en una primera instancia y se decidió dejar de lado esta actividad, que lo que tenía como fin principal era pues resaltar las obras realizadas en este gobierno. Muchos, incluso uno mismo ha sido crítico de muchos funcionarios que no han tenido la capacidad de dar a conocer las obras que se han realizado durante estos 5 años, que si bien es cierto, señores, primero hay que descontar casi 2 años de la pandemia, recordar que Luis Abinader llegó a la presidencia en medio del país cerrado, que el día de la toma de posesión era con mascarilla y que ese día incluso se fue la energía eléctrica en gran parte del país, incluso en el Palacio del Congreso Nacional se fue la energía eléctrica, y que le tocó dirigir los destinos de un país con el aparato productivo cerrado. Sin embargo, aún así, tuvo que salir a los mercados internacionales a buscar empréstitos para mantener operativo el Estado, cubrir todas las ayudas sociales que en ese momento se estaban dando, la asistencia de 800,000 trabajadores que estaban en sus casas con los programas PATI, Quédate en Casa y todas esas cosas. Tuvo que salir a buscar a los laboratorios internacionales las vacunas para el programa de vacunación contra la pandemia. Y aún así, nosotros queremos leer algunas de las obras que se han hecho en este gobierno, porque hay mucha gente que cuestiona. ¿Y las obras dónde están? Reiteramos, hay muchos de los ministros que no han tenido las capacidades con sus direcciones de comunicaciones de dar a conocer lo que se han hecho en sus instituciones, y eso es un problema que ha tenido el presidente de la República, que asumir prácticamente la vocería de la mayoría de las instituciones del Estado, que parece que esas instituciones no tienen direcciones de comunicación, y esa es la realidad donde Irlanda. Pero vamos a recordarles o hacerles saber, si no lo sabían, a la audiencia de Analizando la Semana, algunas de las obras que se han hecho en este gobierno, que recordamos, no son 5 años plenos de gobernanza, son prácticamente 3 años, porque los 2 primeros años fue para combatir la pandemia, y no solamente eso, sino para volver a retornar al país a la normalidad. Algunas de las obras a resaltar, por ejemplo, la ciudad universitaria de Asua, la UAS de La Vega, el subcentro de la UAS de Constanza, el de Jarabacoa, el hospital traumatológico de Higüey, ya la gente que tiene accidente en el este no tienen que venir al Darío Contreras, el hospital provincial Nuestra Señora de Regla de Baní, totalmente restaurado, el hospital traumatológico de Taiwán en Asua, señores, ya toda la gente de la región del sur del país no tienen que venir ni al Darío ni al Marcelino Vélez al traumatológico. El remozamiento total del hospital de Villarriba, la unidad de hemodiálisis del hospital de Padre Brillini, la carretera Comendador Guaroa, Macasía en Elías Piña,
La carretera Goteo de Guayabal en San Pedro de Macorís, la carretera Gurabo, Puerto Plata. Esa carretera pasa por mi natal Yásica, señores. Una carretera que desde que yo tengo uso de razón, desde que yo nací, nunca sirvió. La carretera Cotuí, la Mata Pimentel en Sánchez Ramírez. Carretera San Rafael Copellito en María Trinidad Sánchez. Corredor vial, la circunvalación norte de Santiago. El Hospital Manuel de Luna en Gaspar Hernández. María Trinidad Sánchez también. El Hospital de Cirés de Acosta en Nagua. La carretera Sabaneta de Nagua, el Cruce del Caño y la carretera de Travesía de Juncal, La Lometa, Saltadero, Cajuiles, Palmarito. La carretera Moca Salcedo, reconstrucción y ampliación total. El Liceo Experimental Maestra Mercedes en Constanza. El Centro Educativo Altagracia y Dalia Durán en Constanza. El Liceo Aida Bonelli de Díaz en Pantoja. El Liceo Justo Antonio Cava en Pedro Brán. El Liceo Rafael Antonio Reyes en Sánchez Ramírez. La Escuela Básica San Rafael del Yuma. El Liceo Eugenio María de Hostos en Atomayor. La Escuela Básica Profesor Juan Bosch en Jaina. La Escuela Politécnica Los Alcarrizos. 2 edificios para oficinas públicas en la provincia de Duarte. El Politécnico Sector Pueblo Nuevo en la provincia de Duarte. Ampliación de los 6 vagones de la línea 1 del metro de Santo Domingo, también, como no, con el pasillo de interconexión. La planta de tratamiento de residuales de agua en Sánchez Ramírez. El Muelle de los Pescadores en La Yolas, en la provincia de Samaná. El Polideportivo El Padre Warden en Santo Domingo Este. El Centro Nacional de Retención de Vehículos CENAVE. El Parque Lineal en la ribera del río Sama, señores, que todo el que se mueve por ahí sabe que eso era un tugurio lo que había al lado del río Sama, y que hoy, por lo menos, cuando usted pasa por ahí, se ve en condiciones dignas. La remodelación de los puertos Manzanillo y de Puerto Plata. El puerto Taíno Bay en Puerto Plata. El puerto Taíno Bay, señores, tenía casi 4 décadas inservible. El de Puerto Plata. Ese puerto, señores, el año pasado recibió más de 300 cruceros y se calcula que este año va a recibir 955,000 cruceristas. 955,000 cruceristas, señores, en el Taíno Bay de Puerto Plata, que tenía casi 4 décadas inservible. La carretera Navarrete-Montecristi. La carretera también de la Luperón. La presa de Monte Grande. La presa de Monte Grande, señores. Leonel Fernández dio el primer Picasso en el 2008. No hizo nada. Volvió y dio otro primer Picasso en el 2010. Leonel salió en el 2012 y no habían puesto un block ni una funda de cemento. Se habían movilizado para la presa de Monte Grande después de haberla ofrecido por lo menos en 10 ocasiones y haber dado 2 Picasso. Danilo llegó al poder y en 8 años dejó la presa de Monte Grande en un 30%. Sin embargo, se había pagado más del 60% del monto total del costo de la obra. Más del 60%. Luis Abinader, señores, llegó en medio de la pandemia y ya la presa de Monte Grande tiene más de un año que se inauguró. Una obra que es trascendental para todo el sur, porque esa presa ahora evita que todas las comunidades que están en el trayecto del Yaque del Sur se inunden, como sucedía cada vez que las pocas veces que suele llover en el sur, que llueve poco, pero cuando llueve lo hace en demasía, todas las comunidades que están en los bordes de el Yuna se inundaban. Esto con esta construcción de la presa de Monte Grande, señores, que la terminó este gobierno el más del 70%, pues evita todas estas situaciones. Entonces, seguimos. El teleférico de los Alcarrizos, el teleférico de Santiago, el hospital de Sajoma, San José de las Matas. San José de las Matas, un municipio muy importante de Santiago, tiene un hospital de primer nivel que no tiene nada que envidiarle ni siquiera al hospital Cabral Ibáez de Santiago. Todas esas comunidades
de esas lomas en San José de las Matas y esas comunidades aledañas ya no tienen que ir a Santiago, señores, que le tardan prácticamente una hora de San José de las Matas a Santiago para atender sus problemas de salud. Lo hacen en San José de las Matas. El hospital de Villahermosa en La Romana, el acueducto de Muiche, el acueducto de Pedernales, que ya está en la fase de terminación. Esas son algunas de las obras que ya están inauguradas, que ya la gente está usando. Recientemente, hace más de una semana, en la carretera eléctrica, la autopista eléctrica que va a conectar a Manzanillo Power con el sistema interconectado. En construcción y ya en fase de prueba están el metro de los Alcarrizos, que va a beneficiar aproximadamente a 1 millón de ciudadanos de todo Santo Domingo Oeste, todas las comunidades de Herrera, los Alcarrizos, Pedro Brán, todas esas comunidades se van a beneficiar con ese metro que ya se han hecho en las pruebas de dinámica en varias ocasiones, ha llegado ya desde el kilómetro 9 hasta los Alcarrizos. Ese metro es posible que esté siendo inaugurado para febrero, una obra sumamente importante. En fase también de pruebas dinámicas está el monorriel de Santiago, que conecta también con el teleférico de Santiago. El PLD, entre los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, en 20 años, Leonel construyó la línea 1 del metro que va desde Villamella al Centro de los Héroes. Danilo construyó la línea 2 del metro que va desde el kilómetro 9 hasta Megacentro. Cuando hayan concluido los primeros 6 años de gobierno de Luis Abinader, será en agosto del próximo año, ya Luis Abinader habrá tenido la construcción de 2 líneas del metro. Para que estemos claros, lo que le tardó a Leonel Fernández y Danilo Medina en 20 años hacer 2 líneas del metro, Luis Abinader habrá construido 2 líneas del metro en 6 años. Un teleférico que construyó Danilo Medina en 8 años, ya Luis Abinader, antes de, en los primeros 4 años, ya había concluido 2 teleféricos. El teleférico de los Alcarrizos y el teleférico de Santiago. Ya está en fase de construcción el teleférico Santo Domingo, que va a conectar desde Jaina hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte, conectando todos esos barrios populosos de Herrera. Estaríamos hablando de que cuando Luis vaya a concluir su mandato, mínimo habrá construido 3 teleféricos y 2 líneas del metro. Pero Luis Abinader, señores, hace apenas una semana y algo, inauguró la circunvalación de Baní, una obra que empezó desde cero. Prácticamente 20 kilómetros circunvalan la ciudad de Baní, en la provincia de Peravia, pero eso no es una obrita, señores, como han querido vender algunos. Es una mega obra que le ahorra a los que van al sur 40 minutos en su trayecto, tanto en la ida como en el regreso. Esa obra consta de 17 puentes. Es decir, no es una circunvalación que se hizo en terreno plano y se le dio para allá. No, no, no. Es una obra que tiene la interrupción de 17 puentes. Pero también Luis Abinader concluyó la circunvalación de Asua, que Danilo Medina la empezó en el 2013. En 7 años hicieron el 30% de esa carretera y la dejaron abandonada, a tal punto que esa obra la dejaron abandonada, tenía más de 6 años. Las matas, los árboles que crecieron dentro del trayecto de la circunvalación de Asua, algunos alcanzaron hasta 8 metros de altura. Para que ustedes tengan una idea de cuánto tiempo dejó esa obra abandonada. Pero no solamente eso, no tenía el 30% de la obra, pero ya habían pagado el 80% del presupuesto que se había destinado para esa obra. El 80%. Esa obra, cuando usted conecta, suma el tiempo que usted se ahorra en la circunvalación de Asua y la circunvalación de Baní, todos los ciudadanos que viven en el sur
cuando viajan ida o de regreso a sus casas o a visitar lo que fuere, pues se ahorran prácticamente 1 hora mínimo para ir a sus casas. En San Juan de la Maguana, el presidente Luis Abinader inauguró un centro ISA, que es un instituto de formación agrícola, donde hay alrededor de 420 estudiantes que residen ahí formándose en todos los aspectos agrícolas. San Juan está destinado a convertirse en el centro de producción para todos los productos o una gran parte de los productos que se van a consumir en el turismo, Pedernales y zonas aledañas. Pero también se inauguró un aeropuerto en San Juan de la Maguana. También se puso en funcionamiento la zona franca de San Juan de la Maguana, de la provincia de San Juan, perdón, que está generando empleo. San Juan, en el gobierno de Danilo Medina, fue una de las provincias que perdió un diputado porque disminuyó la cantidad de ciudadanos que residen en esa provincia. Tuvieron que emigrar a otros lares a buscar trabajo. Y fue tanta la cantidad de gente que tuvo que emigrar de San Juan que perdió un diputado. Entonces, pero no solamente eso, señores. En Pedernales, este gobierno está haciendo la inversión más monstruosa en el aspecto turístico jamás hecha por ningún gobierno en este país. Se inauguró en Pedernales en la primera fase del muelle del puerto de crucero de Cabo Rojo. Están en fase de finalización uno de los primeros hoteles en esa parte. Pero el acueducto, porque Pedernales tiene un acueducto, pero el acueducto que va a servir el agua para todo ese sector turístico que se está desarrollando en Pedernales, ya está en fase de culminación. En Pedernales, en la provincia de Pedernales, en el municipio de Oviedo, se está construyendo un aeropuerto que también va a viabilizar el tránsito aéreo a esa provincia, a un proyecto turístico, señores, que tiene un master plan desde el inicio. Ese es el único proyecto que antes de iniciar ya tenía diseñadas todas las calles, los sistemas de drenaje, los accesos, agua, iluminación, todo diseñado. Muy diferente a como comenzó Punta Cana, que es un proyecto que hay que reconocer mientras exista, hay que reconocer que Frank Rainieri es el creador de ese proyecto en su totalidad y que fue creciendo a medida del paso del tiempo, pero es un esfuerzo particular y personal desde su inicio de Frank Rainieri y su familia. Ahora, en el caso de Pedernales, señores, es un proyecto que está auspiciado desde el Estado. Frank Rainieri, cuando comenzó ahí, no tenía auspicio del Estado. El Estado llegó después, cuando vieron que ya el proyecto era viable, cuando ya el proyecto había arrancado. En este asunto de Pedernales, señores, hay una inversión sumamente cuantiosa desde el Estado, comenzando por la carretera que une Barahona a Enriquillo, que ya fue inaugurada. Pero está la carretera desde Oviedo hasta Pedernales, que está en fase de construcción, avanzando. Son megas obras colaterales para el desarrollo de toda esa región. En Barahona, señores, se está construyendo un hospital de cáncer, un centro de cáncer para toda la regional. Pero ahí, al lado del Jaime Mota también, hay un hospital infantil en Barahona, construido en este gobierno. Pero si nos vamos al aspecto de educación también, señores, cuando este gobierno llegó, habían 8 centros de Infotec. La formación técnica es preponderante en todos los países avanzados. Si usted va a Finlandia, señores, un país con uno de los niveles educativos más grandes del mundo, aproximadamente el 55% de la población estudiantil
en esa gran nación va a carreras técnicas. Porque no es verdad que en ninguna parte del mundo todo el que se gradúe de bachiller tiene las condiciones ni las calidades para ser profesional. Muchos van a las áreas técnicas, que en muchísimas ocasiones, en muchísimas partes del mundo y en muchísimas áreas del saber, muchas de las carreras técnicas incluso tienen mejores ingresos que muchas profesiones. Todas estas carreras técnicas, STEM, de tecnologías, matemáticas y esas cosas, hoy en día son mejor pagadas que muchas profesiones. Un técnico en ciberseguridad, en el desarrollo de software, desde que sale del ITLA, señores, sale con un salario de 80,000 pesos. Un muchacho con graduado 22, 23, 24 años del ITLA, decimos muchacho porque es bastante joven, sale con oferta de trabajo de ahí 80,000 pesos. Cuando este gobierno llegó, habían 8 centros de Infotep, Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, donde se dan, se forman jóvenes de todas las áreas del saber técnico. Hay programas duales donde los jóvenes van aprendiendo, pero también van trabajando en algunas empresas que tienen alianzas con el Infotep. Eran 8 cuando llegó Luis Abinader, ahora son 56. Y eso es avanzar en educación. Pero hay otra cosa, señores, de las cosas que no se ven. Este gobierno llevó transporte a los estudiantes a través del programa TRAE, que es una de las fases más importantes de todas las inversiones que se han hecho en el sector de educación. Cuando se hable de obra, este gobierno tiene muchas obras que mostrar y tiene muchas obras también que están en fase de construcción. Señores, muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros el próximo domingo estaremos aquí de regreso en más de Analizando la Semana con Manuel Rojas. Gracias y buenas noches.